Hola, Ana. ¿Qué tal? Buenos días. Muy contento que estés hoy también en la memoria Dita Koniecki. Nos vas a contar dónde conociste a Dita y qué te motiva de contarnos hoy algo de él, porque yo creo que ha sido un personaje, una persona interesante que nos contó muchas historias y muchas de ellas también son alucinantes y uno cree que esto no puede ser, que esto ha sido otro mundo, pero no hablamos de este mundo, de cosas que han pasado y de la importancia de contar su historia. Hola, Ana. Hola, buenos días. La verdad es que no dudé en decir que sí cuando me propusiste hablar de Dieter Konieczki, ¿no? Porque para mí fue una persona extraordinariamente importante. Quiero empezar diciendo que cualquier cosa que se refiera a mí o a mi trayectoria personal la saco para mostrar esto, ¿no? No para hablar de uno, que es horrible hablar de uno en el homenaje a otra persona, pero creo que así se puede ver la dimensión de lo que significó Dieter Konieczki para una generación que éramos muy jóvenes cuando entró el aire de la transición en España, que seguramente no nos habríamos dedicado a la política, sino que hubiésemos seguido nuestros estudios en un país normal o en un país democrático, y para los cuales, desde luego para mí, el trabajo de Ditcher fue también una ventana a un mundo que desconocíamos del todo, ¿no? Que era el mundo europeo, el mundo de la Unión Europea. Él, si no estoy equivocada, llega en el año 76. Sí. Ah, yo en aquel momento debía tener 14 años o 13, depende del momento del año, pero mis primeros datos de Ditcher son del 78. Y son del 78 porque la fundación está detrás de la organización de salidas hacia Alemania para gente de nuestra edad, para que conozcamos un poco lo que es la vida en un país democrático, ¿no? Desde luego, mi viaje a Alemania llevó a muchos más conocimientos que los políticos, porque yo estuve en Berlín, en el barrio de Kreuzberg, en el año 79. Y eso, digamos, dejó una huella indeleble, ¿no? Y ahí conocimos a las juventudes, a los Jusos, a las juventudes del Partido Socialdemócrata, conocimos a personas del mundo político, diputados, concejales del SPD, y desde luego conocimos un mundo que, además de verificar que se podía llevar una cresta punk y trabajar con traje y corbata en la oficina de un banco, algo que desde luego me impresionó. Bueno, Ah, Berlín siempre fue especial, ¿no? Berlín siempre fue especial, pero yo lo que sí pude conocer, y eso cambió definitivamente la idea que tenía de Europa en un momento en que sabíamos tan poco, qué había sido la Segunda Guerra Mundial, qué había sido para los alemanes, qué había sido para aquella ciudad. Los efectos, vamos, no es que fueran visibles, es que eran impresionantes. Y, por supuesto, qué significaba la división de Europa. Fueron imágenes que a esa edad no se borran, ¿no? Se quedan ahí grabadas y no se borran. Y yo creo que eso tuvo mucho que ver. Yo más tarde fui secretaria de Relaciones Internacionales de las Juventudes Socialistas, fui responsable del grupo de trabajo feminista de la Internacional Juvenil Socialista, y tengo esto muy vinculado al SPD y a los jóvenes socialdemócratas, ¿no? Porque para mí era la puerta de entrada a Europa, y mi relación más fuerte con el socialismo, con la socialdemocracia europea. Ahí conocí algo que yo, claro, ni siquiera podía sospechar, ¿no? Y que me impresionó mucho. Conocí cuál era el trabajo de la socialdemocracia alemana detrás
de los trabajadores y qué significaba para ellos o qué había significado en los años 60, en los años 70, la, lo digo como lo decían ellos entonces, ¿no? La cultura de la clase obrera y la idea de que había que explicar a los trabajadores que no eran menos que nadie. Eso para mí era un mundo completamente desconocido. Me acuerdo de los pioneros socialistas, ¿no? Que claro, chocaba mucho, pero comprendí muy bien lo que estaban diciendo. Y luego algo que también me impactó y que ha tenido, bueno, pues su importancia, explicaban cómo los emigrantes españoles se habían incorporado también a esto, ¿no? Y yo creo que ese es un elemento muy importante de lo que ahora llamaríamos remesas intangibles de la emigración, ¿no? Sí. De cómo unas personas que se fueron, pues, como trabajadores a buscar mejores salarios, aquellos que entraron en contacto con los sindicatos, con los jóvenes o con el Partido Socialdemócrata Alemán, habían conseguido también ese conocimiento de lo que era un mundo, que no digo yo que fuera de color de rosa, pero en el que sí había todos esos elementos que conformaban, mm, pues, la posibilidad de entrar en contacto con un mundo distinto del nuestro y llevar ese conocimiento al mundo español con la vuelta en los años 80, con la vuelta en los finales de los años 80, ¿no? Esa es mi primera, percepción, Sí. a mi primer conocimiento de la existencia de Dieter Konieczki a través del trabajo que hacían, pues para que los muy jóvenes conociésemos esto, ¿no? Yo tal vez no hubiese no me hubiese quedado en este mundo si no hubiese tenido esta expectativa europea, etcétera. Y ya luego, siendo responsable de internacional de la Juventud Socialista de Cataluña, en aquel momento conocí personalmente a Dieter Konieczki y establecí una relación más personal con él. ¿Esto fue cuándo? Pues esto fue en el año 88, si no recuerdo mal, Ya 88. con España en la Unión Europea, Ya ya con España en la en, Unión Europea. en la Comunidad Europea en su tiempo. Efectivamente, efectivamente. Y habiendo hecho una campaña europea en el 86, yo conocí a Dieter, efectivamente, en aquella época y hice mi primera campaña europea como candidata en el 89, cuando las primeras elecciones que hacíamos con todos los países de la Unión Europea. Entonces viviste poco después la caída del muro. Claro, claro. A ver, cuando cayó el muro de Berlín, yo tenía un hijo muy pequeño y cuando se desperté le dije, tú no sabes qué quiere decir todo esto, pero acuérdate de que hoy cayó el muro de Berlín y mientras crezcas, acuérdate de que siendo tú pequeño sucedió esto. Y fui muy poco después porque no quise perderme la posibilidad de ver aquello en condiciones absolutamente distintas, ¿no? Yo había vuelto a Berlín en reuniones y en consejos de la Internacional Juvenil Socialista, pero desde luego fui cuando había caído el muro y eso formó parte de muchas de mis conversaciones con Dieter, ¿no? Sí. Y porque él era muy consciente de que eso estaba poco presente en España, teníamos nuestras propias cuitas, ¿no? No, claro, no. Fue una situación para Alemania muy importante porque un país dividido, una ciudad dividida con un muro, pero claro, porque esto tenía un impacto en las familias. Yo tenía mis abuelos en Berlín Oriental. Ujú. Mis tías estaban también allí y claro, esto cuando toca a la familia pues tiene una emoción. Y claro, y también para Tita en su momento también fue muy especial porque él vino de una parte de Alemania que ya no era Alemania y que Claro. él cambió como niño de lado y todo lo que que existía en su niñez, pues no lo podía ver. Y era el momento que podía volver a
a ver esos sitios y eso también es algo muy emocional. Bien, sí, sí. Entonces, luego, pues dentro del Parlamento Europeo, ¿tenías muchas relaciones también con las fundaciones o eran más las relaciones del partido? Eran más las relaciones del partido, ¿no? Fue en esta época, pues desde el 86 hasta el 94 que yo entré en el Parlamento Europeo, porque en el 89 no fui elegida, fui la primera no elegida, llegué al Parlamento meses antes de las elecciones del 99, perdón, del 94. En esa época conocí más a Ditcher, ¿no? Por por ese empeño que él tuvo de ponernos en contacto con el mundo de la socialdemocracia europea. Recuerdo mucho la visita de Willy Brandt al Festival de la Internacional Juvenil Socialista de Valencia, que fue en el año 87, en verano. Ahí estaba toda esta generación, pues, de Olaf Scholz, actual Eh, primer ministro, de Anna Lindh, que murió desgraciadamente. La presidencia de la JUSI la tenía Joan Calabuig, que era un español, que era como un reconocimiento, compañero valenciano y amigo, que era como un reconocimiento, ¿no? A esa entrada en la familia socialdemócrata internacional. Y Dieter estuvo en el 87 y estuvo en la visita, obviamente, de Willy Brandt, ¿no? Yo recuerdo estar con Dieter, con una amiga que estaba trabajando en aquella época en la Internacional de la Juventud Socialista de España, Pilar Coal, cuya madre era alemana, de Berlín. Ella nació en Berlín, vino aquí, hizo todo su bachillerato en Berlín y su padre era español, era un emigrante español. Y ella tenía relación con Dieter, además, ah, bueno, porque su alemán era perfecto y les ayudaba en cosas. Y bueno, era perfecto, es nativo su alemán. Y recuerdo su emoción conociendo a Willy Brandt y la mía, ¿no? Y cómo Dieter impulsaba pues toda esa serie de contactos, de relaciones, de presencia, que de verdad estoy segura que sin ella, pues mi generación, que tal vez fue la última que se apuntó a un partido socialista que nunca había sido de gobierno, mi generación no hubiese hecho el recorrido que ha hecho, ¿no? Especialmente la gente que hemos estado en política años después. Joan Calabuig, por ejemplo, fue también diputado al Parlamento Europeo y diputado en Valencia, y además se quedó también siempre en el ámbito de las relaciones internacionales y de las relaciones con Europa. ¿Por qué Europa tenía para España una importancia tan grande? Bueno, porque era la culminación del proceso de democratización, era la garantía de que nunca más habría una dictadura en este país. Mm. Era la garantía de que no íbamos a ser una excepción que estaba detrás de los Pirineos, ¿no? Como decía alguna gente, donde empieza África, detrás de los Pirineos. Era haciendo dos cosas muy feas. Una, hablar así despectivamente de África, y la otra, colocar España donde no estaba, aunque desde luego somos vecinos orgullosos y muy vecinos de África, ¿no? Era la culminación de este proceso y para los jóvenes la garantía de que íbamos a entrar en otro mundo, de que íbamos a entrar en otro mundo en pie de igualdad. Yo, si me permites contarte la imagen tal vez más fuerte que he tenido en el Parlamento Europeo en relación con esto, ¿no? Yo, bueno, un día en un grupo de visitantes venían de Extremadura, había una señora que entraba conmigo y otra compañera, era un grupo invitado por mí al Parlamento Europeo, iba llorando Mm. todo el camino que hacía entre que yo les fui a buscar y la sala donde nos reuníamos, iba llorando y me iba diciendo: es que están ustedes aquí como todos, es que ustedes, mire, están aquí como todos. Y yo al final le dije, bueno, sí, claro, yo soy diputada, pero bueno, usted también está aquí como todos. Dice, sí,
pero la primera vez que yo vine a Bruselas cuando tenía 16 años, no. Yo vine con mis padres a trabajar, no éramos como todos. Ya, Y a mí, eso explicado así de sencillo, se me quedó que cuando lo cuento a veces, bueno, todavía me emociona, ¿no? Porque por eso fue tan importante, porque aquella entrada, pues a esa señora le permitió pensar, aquí estamos donde debíamos estar y aquí estamos como todo, con todo el mundo, ¿no? así. Y bueno, yo creo que esa era la importancia. Iba mucho más allá de la economía, iba mucho más allá de, en realidad la situación económica en los 80 en España era horrible, iba mucho más allá de todo. Era la idea de que no había vuelta atrás en un proceso de democratización y de llegada para nosotros a la socialdemocracia, para otros al mundo liberal europeo, pero nunca a una dictadura, nunca más. ¿Cómo era la recepción de Alemania? Por una parte, que España iba a ser tantos años dictadura, tiene que ver algo con un impacto alemán en una época importante de España, pero luego cambió la vista. ¿Cómo, cómo fue vuestra recepción de esta Alemania cuando tú entraste a Alemania y conocías historia y mucha gente pues veían los alemanes también los nazis, pero también vistes ahora los demócratas? ¿Cómo fue esto? Es un cacao de ideas, Es ¿no? que conocíamos muy poca. Date cuenta que durante el franquismo, y eso a pesar de que yo fui a una escuela que no era una escuela nacional, sino una escuela bastante alternativa, ¿no? En aquellos tiempos. Conocíamos muy poco la cultura general popular de la Segunda Guerra Mundial, se basaba en lo que decía Franco, pero yo nací a finales del 62. A partir de aquella época no se reivindicaba tanto el nazismo, que ya estaba atrás, como, bueno, como el mundo occidental. Para mí la Segunda Guerra Mundial que salía en la tele hasta que llegó Holocausto, muchísimo Sí, después de que la yo fuera a serie. Alemania, la La serie, serie. Bien. después de que yo fuera a Alemania, era algo que pasaba en el Japón entre los americanos y los japoneses. Sí. Era claro, ¿no? Esa era la cultura popular española de la Segunda Guerra Mundial. Claro que sí, que conocíamos el nazismo, pero bueno, a los 16 años, algo que pasó 30 años antes, se considera algo del pasado absoluto, ¿no? Yo he Claro. llegado a una Alemania en la que para mí lo que domina son otras cosas. Viendo el pasado, ¿cómo ves la historia de Tita como ejemplo para la discusión actual sobre democracia y sus valores, la democracia liberal, si queremos decirlo de tal manera, en comparación con democracias más autoritarias? ¿Qué nos puede contar la historia de Tita sobre esto? Bueno, la historia de Dieter y la persona de Dieter me parece imprescindible en este momento de Europa. O sea, recordarle me parece algo muy, muy, muy importante y de verdad que os lo agradezco mucho. Yo estoy segura de que Dieter hoy volvería a estar volcado en los países de los que él venía cuando llegó a España, ¿no? Volvería a estar volcado en el este y convencido de que algo no había funcionado bien cuando estamos en la situación en la que estamos, ¿no? De personas que no solo les cuesta abrazar la democracia, sino que creen que deben imponer una democracia no liberal, por lo menos, aunque yo ya creo que hasta usar el término democracia es abusivo para definir a gente como Orbán, ¿no? Yo no lo definiría en absoluto como un demócrata, aunque debo decir que Orbán formó parte de la caída, desde luego, de la dictadura en Hungría muy pronto, ¿no? Y que sus aliados entonces eran gente como el Partido Radical Italiano Mm. y de la época. Pero sí, la historia de Dieter es fundamental. El empeño que puso
para que la democracia fuera comprendida no solo como un mecanismo, sino como el único régimen que consideraba a las personas iguales y que garantizaba la libertad, ¿no? Con todos los matices que podemos añadir a esto, pero pero que lo consideraba, desde luego, algo intrínsecamente relacionado con la dignidad humana, porque él había vivido en Checoslovaquia, pues, todo lo que vivió, él había vivido como vivió la historia de Europa, ¿no? Y es fascinante cómo él se gira hacia España en el momento en que España va a entrar en la Unión Europea y cómo él, estoy segura, nunca olvidó el este y ojalá le tuviésemos aquí para que nos interpretase, porque seguramente podría hacerlo mejor que nosotros todo lo que ha sucedido en los últimos 10, 15 años. ¿Conoces el resultado del SPD en las últimas elecciones europeas? Sí, 13,9%. sí. 13,9% es el peor resultado nacional del SPD de hace más de 100 años. O sea, el SPD fue mucho más fuerte en el tiempo del emperador. Alemania fue un Kaiserreich. Y esto es muy significativo. La socialdemocracia alemana está en una crisis importante. Y ahora hago una cosa muy diferente. Hoy pido a los socialistas españoles que echen un cable al SPD. Creo que hubo en el pasado la ayuda del SPD al arrancar el PSOE, también un poco el PSC, pero creo que es una historia un poco diferente. Pero hubo ese cable, esa ayuda, y yo creo que a partir de ahora puede ser al revés, que vosotros vais a tener que echar un cable al SPD. No sé de momento cómo, de qué manera, pero yo creo que el apoyo internacional es algo muy importante. Tenemos una conversación permanente, bueno, y también a través de la Fundación Ebert, ¿no? Yo tengo una conversación abierta con ellos sobre migración, fui secretaria de Estado de Migración y me dedico a este tema, pero yo te diría que claro que sí, que en este momento debemos hacerlo, pero en un marco muy distinto, en el marco común en el que estamos ahora de la familia socialdemócrata europea, que debe echarle una pensada a muchísimas cosas. Sí, sí. A muchísimas cosas. Yo siempre he pensado que la alianza hispano-alemana es buena para muchas cosas. Son dos maneras de ver el mundo que cuando se unen son bastante imbatibles. Y sí, desde luego tiene que haber esta conversación, ¿no? Como la hubo en un tiempo y como está volviendo a haberla ahora, ¿eh? Yo creo que la Fundación también está teniendo un papel en facilitar esa conversación que ya es distinta a la de cuando Dieter vino aquí, ¿no? Yo, como te decía, le seguí luego como, bueno, siendo ya responsable de relaciones internacionales, primero en las Juventudes y luego en el Partido Socialista de Cataluña, ¿no? Y él venía sistemáticamente, nos invitaba a todo, seguía la parte internacional, ¿no? Muy bien, Ana. Yo sí, si me dejas, Sí, aunque te es, dejo. mira, quiero volver a esa época, ¿no? Sí, Para contar algo que yo he ido entendiendo mejor con el tiempo, ¿no? En el año 91, en el congreso del PSC, que se celebró en Girona, yo fui elegida secretaria de Relaciones Internacionales del partido. Estaba trabajando allí, era la primera secretaría de Relaciones, se llamaba de Cooperación Europea e Internacional, para no tener un lío con el PSOE, que nunca lo hubo, siempre trabajamos súper bien con ellos. Y era la responsable de que los invitados internacionales mm, estuvieran acogidos, hablaran en el partido y de repente entro en la sala y veo a Dieter Konieczki hablando al Congreso en una hora no prevista y yo me puse muy nerviosa, era muy joven, seguía siendo joven, no tanto, pero seguía en mis veintes y algo, y me fui al cabo de un rato a Joan Raventós, secretario general del PSC, y le dije: Joan, lo siento, las intervenciones de los
invitados internacionales estaban previstas esta tarde, Dieter tenía que hablar esta tarde, no sé qué ha pasado, y me miró muy serio y me dijo: "Ana, Dieter Konieczki entra cuando quiere a un congreso del PSC, habla cuando quiere en un congreso del PSC y no le pide permiso a nadie". Y bueno, yo creo que fui entendiendo muy bien Claro. por qué era eso, así que sí, Dieter podía entrar cuando quisiera y era siempre bienvenido, admirado y reconocido en aquel ámbito. Qué bonito, qué bonito. Ana, muchas gracias. Gracias a vosotros y no cejéis en el empeño de dejar No. testimonio de Sí, todo lo que hizo Dieter por ya. esa Europa que necesita que tomemos el testigo de lo que él hizo y sigamos adelante. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta pronto.